Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a hablar la segunda parte del tiro parabólico. Les estaba diciendo que vamos a hablar acerca de la segunda parte del tiro parabólico, pero esta vez será por el método vectorial. Quiero recordarles que la forma de vectorial es a través de vectores. Y necesitamos conocer un poquito de funciones trigonométricas. Este tema de funciones trigonométricas pues no la hemos visto, se ve hasta en tercer grado las funciones trigonométricas en matemáticas, por lo tanto no entraré en mucho detalle para poder explicarlos porque a lo mejor les voy a hacer más confundido nuestro tema. Trataré de explicarle de la manera más sencilla. Este tema la van a volver a ver en preparatoria en física y ya van a tener la idea de qué se refiere, ¿sale? Entonces vamos a platicar, vamos a ver esta clase el día de hoy, pero por el método vectorial, ¿sale? Bien, entonces cuando nosotros lanzamos una figura, una partícula y se transcribe un movimiento parabólico, jóvenes, como en esta figura que estamos viendo, un movimiento parabólico. Entonces, este movimiento, al ser lanzado, forma un ángulo. Este ángulo siempre van a formar ángulo de desplazamiento. Así se conoce el ángulo de desplazamiento. Entonces, para poder calcular este tipo de movimiento, una manera muy fácil y sencilla es seguir la trayectoria de la velocidad de la partícula y trazar una línea o prolongar la velocidad, como puse acá, con una línea recta, jóvenes. Prolongar esa velocidad en esta manera, ¿sale? Al momento de prolongar la velocidad, tomamos del otro lado del punto del impacto, que sería acá, levantamos otra línea, pero en forma vertical, de tal manera que se puedan ellos unir, ¿sale? Esta línea que se prolonga siempre la vamos a colocar con velocidad por el tiempo. Y esta línea en forma vertical siempre va a ser lo que es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Siempre, cada vez que suban o marquen la línea vertical, siempre va a equivaler a gravedad por tiempo al cuadrado. Y de este lado, donde se prolonga la velocidad, siempre vamos a utilizar velocidad por el tiempo, ¿sale? Entonces, esas son las dos condiciones que debemos de tener cuidado, ¿sale? No vamos a hablar mucho de los ángulos, pero nos vamos a apoyar mucho con esas dos condiciones que les estoy comentando, ¿sale? Bien, ¿qué se logra con eso, jóvenes? Aquí vuelvo a hacer la figura, vuelvo de nuevo a prolongar mi línea recta, lanzo una partícula que se encuentra acá y prolongo su velocidad, ¿sale? Y levanto la velocidad, la línea vertical donde se impacta y formo este pequeño, si se dan cuenta, formo un pequeño triángulo, ¿sale? Rectángulo. Ya saben que de este lado siempre vamos a colocar velocidad por tiempo y del lado vertical siempre vamos a colocar gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sale? Bien, pero ¿qué encontramos con esto, jóvenes? Al hacer el movimiento parabólico,
Acuérdense que el movimiento parabólico tiene una distancia, ¿sale? De proyección de la partícula, donde se impacta, pero también tiene una altura máxima que alcanza la partícula, ¿sale? Si esa altura máxima la levantamos más y chocamos con la línea que prolongamos, vamos a obtener otra altura, que es a partir del punto del que alcanza la partícula hacia el punto de la velocidad, formamos otra altura. Por lo tanto, nos da dos veces la altura. Una altura que es la altura de la partícula y la otra es de la partícula a la proyección de velocidad. Entonces nos da dos alturas. Esa altura, jóvenes, en teorema de Tales de Mileto se dice que es una proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que es el doble de la altura mayor. En este caso, nuestra altura mayor es entonces sería 4 veces la altura de la partícula, ¿sale? Entonces, esto también equivale a 4 veces de la altura de la partícula, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es la gravedad por el tiempo al cuadrado? Pues es precisamente la que nos va a servir para calcular la altura, ¿sale? Es la que nos va a servir para calcular la altura. Pero aquí necesitamos el tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Pues es el tiempo que la partícula sube hasta el punto más máximo. Ya sabemos que para calcular el tiempo que tarda ahí, ¿sale? Ya sabemos que para calcular ese tiempo que tarda ahí, también tenemos por ahí una pequeña fórmula que ya por ahí lo vimos y lo voy a anotar por acá a ver si me toca el tiempo, si me alcanza el espacio, perdón, donde dice que tiempo va a ser igual a la velocidad entre la gravedad. Entonces, ese es el tiempo de subida de la partícula. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular la altura que ha alcanzado solamente conociendo el tiempo de subida, ¿sale? Y si no lo sabemos, podemos calcularlo conociendo la velocidad y dividiendo entre la gravedad, ¿sale? Bien. ¿Qué logramos con todo esto, jóvenes? Logramos que el ángulo que se forma acá, ¿sale? Y la distancia que hay desde el punto de inicio hasta el punto de impacto, ¿sale? Y la altura que se forma, la línea que se forma en esta parte, formando un triángulo rectángulo, nos permite aplicar una función trigonométrica que se conoce ángulos de tangente. Ese ángulo de tangente es el ángulo que describe acá, es el ángulo que describe la partícula cuando es lanzada, jóvenes. Ese es el ángulo que se llama el ángulo de tangente. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula conociendo cuál es la altura. En este caso es 4 veces la altura dividido entre la distancia. Esa es la fórmula que nos sirve para conocer el ángulo con la que se lanza el proyectil. El ángulo tangente es igual a 4 veces la altura entre la distancia. Entonces, esta pequeña fórmula no la vamos a usar, pero quiero que ustedes lo conozcan. Sirve para calcular el ángulo de desplazamiento, aunque lo pudiéramos calcular porque las calculadoras ya tienen estas funciones, ¿sale? Pero repito, vamos a complicarnos un poquito más, ya que tendríamos que ver las funciones trigonométricas y cómo es que se dan, ¿sale? Un tangente siempre va a ser una relación del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sale? Y esos términos pues todavía ustedes aún no las conocen muy bien. Bien, entonces esta pequeña fórmula nos sirve para calcular el ángulo de tangente o el ángulo de desplazamiento. De esta fórmula podemos despejar también para poder conocer cuál es la distancia que alcanza la partícula al ser lanzado. Esa la podemos calcular conociendo la altura, 4 veces la altura sobre
el ángulo de tangente, el ángulo de desplazamiento, ¿sale? Fórmula que también no la vamos a usar, ¿sale? Bien, de ahí mismo podemos calcular también la altura. La altura es igual a la distancia por el ángulo de tangente entre D4. Nuevamente, este sirve para calcular la altura. Entonces tenemos ya 4 fórmulas ahí que nos puede ayudar. Pero estas fórmulas, la 2, la 3, la 4, pues no las vamos a usar debido a que utilizan funciones trigonométricas. Aunque repito, pudiéramos usarlos porque la calculadora ya trae esas funciones y nos facilita las operaciones, ¿sale? Pero bien, la dejamos. Este tema lo van a volver a ver en preparatoria, jóvenes, y espero que ya tengan esa idea cuando les llegue a tocar. Bien, jóvenes, entonces, el movimiento parabólico, su distancia máxima depende mucho del ángulo con la que se proyecta, ¿sale? Vamos a decir, aquí tengo 4 trayectorias. Si nosotros tenemos una partícula y la lanzamos en esta altura, va a llegar hasta aquí. Pero si nosotros la lanzamos un poquito menos le damos un poquito menos de ángulo, formamos otro pequeño ángulo aquí y lo vamos a lanzar un poquito más adelante. Pero si nosotros lo ponemos a otro ángulo un poquito más bajo, vamos a lograr que se lance más adelante todavía, ¿sale? Y si nosotros lo bajamos más, lo que vamos a lograr, ya no vamos a prolongarse más, al contrario, ya se va a disminuir esa longitud, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir que hay un ángulo, escuchen muy bien, hay un ángulo en todos los tiros parabólicos que alcanza su distancia máxima. Ese ángulo, jóvenes, es el ángulo de 45 grados, ¿sale? Si es arriba de 45 grados, la distancia va a ser mínima. Si es por debajo de 45, la distancia también va a ser mínima. Pero la distancia máxima que podemos lograr en un tiro parabólico, jóvenes, se puede lograr en un ángulo de 45 grados, ¿sale? Jóvenes, este ejemplo se me viene cuando ustedes, por decir, agarran la tubería de agua y con el dedo le tapan un poquito y ven cómo se lanza, el chorro, ¿sale? Y si le dan buscan una posición, levantan más la manguera, van a ver que esa distancia, a la hora de levantarlo más, pararlo más, van a ver que la distancia de lanzamiento va a ser menos. Pero si lo van bajando un poquito, van a ver que la distancia va avanzando, y mientras más lo bajen, van a ver que esa distancia va a volver a disminuir. Entonces, hay un momento en que van a alcanzar una distancia máxima. Ese momento que alcanzan esa distancia máxima del chorro es porque ya tienen un ángulo de 45 grados, jóvenes, ¿sale? Entonces, una pregunta de la gente les puede decir, bueno, ¿en qué parte o en qué momento el lanzamiento parabólico alcanza una distancia máxima? Pues muy fácil, lo alcanza justamente cuando se da un ángulo de 45 grados, jóvenes. Aquí puse la nota para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces debemos de saber que en un movimiento parabólico alcanza, ojo, su distancia máxima o su alcance máximo cuando su lanzamiento forma un ángulo de 45 grados, jóvenes, ¿sale? Bien, entonces el alcance horizontal podemos calcularla, como la velocidad al cuadrada por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Y cuál ángulo? Pues el ángulo que tenemos en esta parte, ¿sale? Ese es el ángulo que se refieren ellos. Todo dividido entre la gravedad, ¿sale? Entonces, esta es también una fórmula que nos puede servir para calcular la distancia de
de alcance dependiendo del ángulo que nosotros tengamos en el lanzamiento, ¿sale? Pero si queremos calcular el alcance máximo, ya sabemos que se debe de lograr con un ángulo de 45 grados, joven. Entonces, en funciones trigonométricas, sabemos o nos han enseñado que seno de 2 veces el ángulo de teta, en este caso el ángulo de 45, va a ser igual a 90 grados, ¿vale? Porque para poder lograr el ángulo máximo, el alcance máximo, tenemos que colocar el ángulo de 45 grados. Entonces, seno de 2 multiplicado por 45 nos resulta seno de 90 grados. Y sabemos, jóvenes, ahorita ustedes todavía no han conocido esto, pero bueno, ya se lo estoy adelantando, el seno de 90 grados nos da la unidad, nos da 1. Entonces, con esta condición, nosotros podemos establecer una fórmula que nos puede ayudar a calcular la distancia máxima de lanzamiento, ¿sale? Sustituyendo en la fórmula de distancia que nos dieron para cualquier ángulo, sustituyendo ahí, podemos decir que la distancia es igual a velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces teta sobre la gravedad, pero 2 veces de teta ya lo multiplicamos y nos resulta 1. Entonces, en vez de volver a utilizar seno de 2 tetas, colocamos lo que nosotros habíamos encontrado que vale 1, ¿sale? Entonces, nuestra fórmula sencilla nos va a quedar, ya sin las condiciones trigonométricas, nos va a quedar distancia es igual a la velocidad al cuadrado por 1 sobre la gravedad, de donde nos resulta, por lo tanto, nos resulta que la distancia máxima va a ser igual a la distancia igual a la velocidad al cuadrado sobre gravedad, ¿sale? Esa es la fórmula número 5 que nos puede ayudar a calcular cuál es la distancia máxima de alcance, del lanzamiento de una partícula en tiro parabólico, ¿sale? Bien, vamos a ver un ejemplo, jóvenes. Dice, determine la altura de un proyectil lanzado con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces se lanza el proyectil, jóvenes, y alcanza una altura máxima. Nos piden calcular esa altura máxima, ¿sale? Nosotros sabemos que el lanzamiento de la velocidad es de 5 metros por segundo. Aquí se vuelve 0, pero aquí de nueva cuenta vuelve a ganar. Y esa velocidad en este impacto pues es la misma del inicio que la final. Por eso lo vamos a manejar como velocidad es igual a 5 metros por segundo. ¿Cómo lo resolvemos de manera fácil, jóvenes? Ya sabemos, las condiciones nos dicen que debemos de prolongar nuestra línea, ¿sale? De la velocidad, que en este caso sería desde este punto, ¿sale? Desde velocidad, y levantamos nuestra vertical, que sería en esta parte, y formamos un pequeño rectángulo. Ya sabemos que en la parte vertical vamos a colocar la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿sale? Y de este lado nosotros sabemos, o siempre va a ser, velocidad por el tiempo, ¿sale? Entonces, si aquí es velocidad por el tiempo y la velocidad es de 5 metros por segundo, entonces nosotros podemos decir que aquí puede ser igual también a 5t en vez de ser velocidad por tiempo. Anotamos lo que es la velocidad, que es 5 multiplicado por el tiempo, ¿sale? Si se dan cuenta, jóvenes, formamos un pequeño rectángulo donde la parte de prolongado de la velocidad es igual a la distancia y la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con esas condiciones nosotros podemos conocer cuál es la altura, ¿sale? Entonces, pero para conocer cuál es la altura necesitamos conocer cuál es el tiempo.
Por lo tanto, jóvenes, si aquí 5t es igual a 20, entonces ponemos 5t es igual a 20. Y despejando t, que es el tiempo, va a ser igual a 20 entre de 5. Por lo tanto, el tiempo va a ser 20 entre 5 nos da 4 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo ahí, jóvenes, de manera fácil. ¿Se vieron? ¿Vieron cómo se realizó? Como esta distancia que hay acá es lo mismo que hay acá abajo, entonces los igualamos. ¿Sí? Sabemos que de este lado siempre va a ser velocidad por el tiempo. Pero bien, entonces sustituyendo nuestros valores, hacemos que h, altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y altura es igual a 10. Acuérdense que la gravedad es de 9.81 metros por segundo, pero nosotros para fines de cálculo rápido estaremos manejando 10 metros por segundo al cuadrado, que multiplicado por el tiempo que encontramos elevado al cuadrado y todo dividido entre 2, nos da que altura es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ya multiplicado 4 segundos al cuadrado nos da 16 segundos al cuadrado sobre 2. Y todo eso, jóvenes, 10 por 16 nos da 160 metros. Acuérdense que segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va y nada más nos queda metro. ¿Sale? Metros. Dividido entre los dos, entonces la altura de lanzamiento de esa partícula fue de 80 metros, jóvenes. Esa fue la altura que alcanzó ese cuerpo. ¿Sale? Bien. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, un cuerpo es lanzado en trayectoria parabólica a una velocidad de 30 metros por segundo en un ángulo de 45 grados. Calcular su distancia máxima alcanzada por el proyectil. ¿Sale? Pero es lo único que nos dicen calcular la distancia máxima, pero podemos calcular cuál es la altura máxima que alcanza, que sería en esta parte. Esta sería la altura máxima. ¿Sale? Tenemos velocidad y podemos calcular cuál es el tiempo. La altura máxima podemos calcularlo con esta fórmula. Es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, sabemos también que el tiempo se puede calcular conociendo la velocidad entre la gravedad. Y la velocidad lo tenemos ahí, jóvenes, que vale 30 sobre la gravedad, que vale 10. Por lo tanto, nos resulta 3 segundos el tiempo. ¿Sale? Y llevándolo a nuestra fórmula rápida, aquí sabemos que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que calculamos es de 3 segundos. Todo dividido entre 2. Entonces volvemos a repetir 10 metros por segundo al cuadrado, pero 3 ya elevado al cuadrado nos resulta 9 segundos al cuadrado. ¿Sale? Sobre 2. Y 10 por 9 nos va a resultar 90 metros, ya que se va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y nos quedan 90 metros entre los dos, y resulta que la altura de ese lanzamiento es de 45 metros, jóvenes. Entonces esta altura de ese lanzamiento es de 45 metros de altura. ¿Sale? Ahora necesitamos conocer cuál es la distancia máxima que alcanzó. ¿Sale? Como ya sabemos que el desplazamiento es de 45 grados, jóvenes, entonces nuestra fórmula es distancia máxima es igual a velocidad cuadrada sobre la gravedad, y la velocidad es de 30 metros por segundo y la gravedad sabemos que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Sustituyendo, distancia máxima es igual a 30 metros por segundo al cuadrado elevado por segundo, elevado al cuadrado sobre 10 metros por segundo al cuadrado. Desarrollando, nos queda que 30 metros por segundo elevado al cuadrado nos da 900 metros por segundo al cuadrado, todo dividido entre 10 metros por segundo al cuadrado. 900 entre de 10 nos da 90. Y como tenemos unidades en forma de fraccionarias, jóvenes, acuérdense que ya les expliqué que se deben de multiplicar extremos con extremos, que nos da metros por segundo al cuadrado. Medios con medios, que aquí nos da metros por segundo al cuadrado.
y eliminamos los términos que son iguales. Eso indica que se va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y de 2 metros que están acá, eliminamos una y nos queda que la distancia máxima es de 90 metros, joven. ¿Sale? Bien, entonces esa es la distancia máxima. Ya la altura máxima ya la habíamos encontrado al principio. Bien, jóvenes, aquí lo dejamos. Espero que la explicación les sea clara. Si no, cualquier duda estaremos pendiente durante la clase. Y una actividad. Dice, un proyectil se lanza con una velocidad de 150 metros por segundo con un ángulo de desplazamiento de 45. ¿Cuál es su alcance máxima? Yo diría que aquí lo vamos a calcular. Este es su alcance máxima. O sea, se están refiriendo la distancia máxima, pues. ¿Vale? Y yo creo que lo agregamos la segunda. Sería calcular su altura. Su altura máxima. ¿Sale? Calcular su altura máxima. Este sería su altura máxima. Sería su altura máxima. Y la otra, esta sería su distancia máxima. Bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí la dejamos. Espero que esta clase les sea útil más adelante. Es una manera de cómo calcular este tiro parabólico por el método vectorial. Ya no entramos en detalle porque sí requiere un poquito más saber de conocimientos de funciones trigonométricas. Pero por el momento es todo, jóvenes. Saludos a todos y hasta la próxima.